contaba, ya estoy concluyendo un poco la presentación. Les decía que la asignatura de I+D+I, la introducción, vamos a ver toda la parte metodológica y que les va a ayudar un poco a la estructuración de su proyecto integrador. Si están haciendo el proyecto integrador en este momento, bienvenidos para hacer unos aportes importantes a la estructura metodológica. ¿Eso qué quiere decir en palabras, digamos que comunes? Que es importante que ustedes tengan claro el objetivo de su investigación, ¿sí? La población focal, cómo van a hacer ustedes todo el proceso de investigación, qué herramientas van a tener. No se trata de elegir un enfoque solamente. Entonces, yo voy a investigar, yo elijo el enfoque cualitativo o yo elijo el enfoque cuantitativo, ¿sí? Si no se trata de tener muy clara la estructura metodológica para que no se agote la investigación del proyecto integrador en una herramienta, ¿sí? En una entrevista o en una encuesta, y entonces cuando ya tenemos la herramienta nos damos cuenta que el tipo de investigación varía porque no es una investigación cuantitativa que nos permite solamente hacer una lectura de bases de datos, sino una investigación mixta que nos permite hacer una entrevista, saber qué piensa el otro y qué siente el otro. Entonces, en esa medida, todo este tipo de herramientas que brindemos en este espacio les van a ayudar muchísimo, muchísimo a ustedes para poder, digamos que, estar un poco más enfocados en su proyecto integrador. Vayan pensándose desde ahora las personas que todavía no lo tienen, cuál va a ser su tema de estudio, su objeto de estudio, la pertinencia con su enfoque de formación, ese proceso, digamos que de movilidad social y de aporte social que ustedes van a hacer a esa necesidad o ese problema detectado, porque nosotros aquí en nuestra sesión vamos a hacer un ejercicio del sector real. Digamos que vamos a empezar a hacer todo el proceso para que presentemos a través de algunos entregables unas propuestas que luego ya ustedes van a materializar en métodos y herramientas de I+D+I. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos en cuenta que, y eso va a estar dentro de los acuerdos iniciales que ustedes deben leer y aceptar en caso de que pues, deseen mirar más contenidos en la plataforma, deben leer esos acuerdos iniciales y está contemplado que el plagio no está permitido, que las actividades que han sido presentadas en otros espacios por otras personas se van a considerar plagio siempre y cuando ustedes las presenten como propias, y por supuesto que debemos empezar a hacer un ejercicio interesante con el uso de las normas APA, ¿vale? Bueno, entonces voy a compartir en este momento mi pantalla. Ok, en este caso, pues tenemos los temas de nuestra sesión. Hice una pequeña presentación. Ya a continuación van a ver mis datos de contacto. Vamos a abordar también las fechas que debemos tener en cuenta para este primer bloque. Me parece importante que nos programemos y sepamos no solamente para este espacio de encuentro, sino también para los demás espacios de encuentro del primer bloque, que ustedes tengan claras las fechas, cuáles son los acuerdos del espacio académico que están en este momento ya colgados en nuestra aula virtual, el mapa de conocimiento, ¿qué es el mapa de conocimiento? ¿Cuál es la estructura temática del espacio? Los acuerdos iniciales para el desarrollo de la asignatura, los temas del primer corte, en este caso el primer corte académico, y la actividad de la primera semana. ¿Listo? Estos son mis datos de contacto, mi correo electrónico de élite, mi número de celular.
Atiendo también el WhatsApp en el mismo horario, 310-222-0967. El WhatsApp es de uso más de esa inquietud que me surgió de pronto frente a un contenido específico, a un tema específico, pero ya si deseamos formalizar una situación, un caso fortuito, un tema de salud, una situación personal, debemos hacerlo por el correo electrónico. No olvidemos que la inmediatez del WhatsApp a veces se convierte en informalidad y por eso es necesario que dejemos cualquier situación o novedad por escrito al correo electrónico, desde su correo electrónico institucional. Esos son mis datos, los que están en pantalla, de lunes a viernes de 8 a 5 y media. Después de las 5 y media tengo espacios de tutorías o de encuentros virtuales o presenciales programados, por lo tanto no voy a poder atenderles. Y los sábados tengo sesiones virtuales y también algunas tutorías asignadas. Entonces, por lo mismo y tanto, ese es el horario en el cual yo atiendo mi número de celular por WhatsApp o por llamada. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son las fechas a tener en cuenta? El primer bloque empezó este lunes y termina el 4 de octubre. La cancelación de asignaturas que ustedes deban hacerla, la deben hacer a más tardar el 24 de agosto, ¿vale? El primer corte de actividades está contemplado del 10 de agosto al 30 de agosto. Aquí nos estamos ya dando cuenta que estamos con casi 3 semanas, ¿sí? Para que ustedes tengan su primer corte. Yo debo ingresar sus notas a más tardar el 2 de septiembre para que ustedes puedan levantar la mano, hacer cualquier inquietud, cualquier observación o novedad. El cierre de la plataforma es el 2 de septiembre a las 11 de la noche. Entonces yo siempre trato de poner las notas un poco antes y si voy a hacer una corrección, siempre estaré atenta a sus observaciones. El segundo corte empieza el lunes 31 de agosto y va hasta el 20 de septiembre. Tenemos el ingreso de notas del 21 al 23. El miércoles cierran la plataforma Q10. El tercer corte va del 21 al 4 de octubre. Tenemos ingreso de notas el 5 de octubre. Más tardar el miércoles 7. ¿Listo? Siempre los bloques empiezan a encontrarse. Entonces ustedes se van a dar cuenta que el segundo bloque inicia el 11. Por eso nosotros siempre nos piden con premura las notas para que digamos que ustedes tengan la oportunidad de solicitar cualquier aclaración, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta esas fechas, para que las tengamos en cuenta aquí en el espacio. Normalmente yo estoy dejando actividades abiertas durante todo el primer corte porque a veces tenemos dificultades en las entregas, ¿sí? Pero en este caso es necesario que ustedes sepan que siempre hay una actividad por semana, ¿sí? Y que aunque dejemos abiertas todas las actividades del primer corte hasta el último día, lo ideal es que ustedes vayan cumpliendo poco a poco con las entregas de las actividades, ¿vale? Bueno. Profe, qué pena. Claro, sí, señor. Sí. Profe, ¿cómo está? Es que lo que pasa es que a mí se me cruza esta clase con otra clase de estática. Y mi pregunta es, ¿yo puedo ver, digamos, puedo ver la grabación después y subir los trabajos a la plataforma? Sí, muchas gracias por tu inquietud. En este caso, Daniel, Sí, lo señora. ideal es que ustedes formalicen por correo electrónico el cruce de asignaturas, de pronto para cuando nos pregunten por temas de la grabación, qué personas estuvieron presentes, nosotros con el soporte le informamos a la coordinación académica que hay un cruce y que pues en este caso estás revisando las grabaciones. Ah, profe, una pregunta, ¿ese correo te lo envío a ti? Sí, señor, sí, señor. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Entonces A yo te lo ti. envío ahorita más tarde y las grabaciones están en el canal de la universidad, ¿cierto? Sí, sí, señor.
Vale, profe, entonces muchas gracias. A ti, Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Vale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud en este momento? Sí, profe, buenas noches. Mira, mi nombre es Angélica Ramírez. Profe, lo que pasa es que, pues por temas de que yo soy homologada del SENA, entonces tengo varias materias avanzadas, tengo cruzado el horario contigo y otra materia, entonces no sé si hay algún inconveniente en que yo pueda, digamos, o sea, un día, digamos, una clase poder estar presencial y otra no, por temas de que no puedo estar en las dos al mismo tiempo. No hay ningún inconveniente. Lo ideal es que escuchen siempre las grabaciones en horas prudentes. De pronto que tú me digas, no, la escuché hoy domingo, profe, y tengo una inquietud y hoy se nos cierra una actividad, pues va a ser un poco más complejo. Pero normalmente nosotros finalizamos grabación y pasa más o menos una hora para que ya vaya quedando cargada. Entonces, en esa medida, yo creo que al siguiente día en el canal de la universidad estará la grabación para que puedas escuchar la sesión. No hay ningún inconveniente. Listo, gracias, profe. Muchísimas gracias. A ti, Angélica. Ok, ¿qué otra inquietud tenemos en este momento? Profe, yo tengo una pregunta. A mí me hicieron un cambio en el horario el día martes. Sí. Yo había solicitado con Sandra que no me lo cambiaran porque yo los sábados no puedo asistir a las clases. No me contestó. Entonces yo ingresé como si estuviera en clase. Entonces, no sé si tú tengas el listado de los estudiantes que tienen que estar en tu clase. Espérame un segundo, ya reviso. Voy a entrar en este momento a Q10 rapidito para poder revisar. A ver, acá en el listado. Bueno, tu primer apellido es Sarmiento, ¿sí? Sí, es correcto. Daniel, no me apareces en la lista. Yo siempre me fío de la lista de evaluaciones donde nos ponen a subir las calificaciones y no estás en mi lista. Está ya otra persona que no, pues no tiene derecho ni siquiera a tu apellido. Entonces, en esa medida, consideraría que no estás en mi lista y que no tienes que asistir, pero yo le voy a preguntar a Sandra, espera un segundo, lo anoto aquí en mi cuaderno. Le voy a preguntar a Sandra Cerón si al fin te hicieron el cambio para poder los dos tener claridad. Si de pronto te responde primero a ti, pues de una. Y si no, yo le preguntaré y te buscaré en el correo institucional para poderte informar. Ok, entonces la recomendación es, ¿no sigo? ¿O qué? No sé. No No tengo sé. ni idea. Pues no estás No, en mi porque lista. La pregunta es, ¿estoy en tu lista? No. Pero entonces lo ideal es tener yo tengo claridad. mi primer horario, el que escogí, y estás tú. Se supone que estoy en esta clase. Pero como me lo cambiaron sin consentimiento de un momento a otro, y pues no, nada, me dejaron, no sé, fue la Pues locura. bueno, puedes estar en este espacio si tú lo consideras y ya yo le preguntaré a Sandra si o sea, si vas a estar o no en este bloque conmigo. Bueno, entonces me quedaré ahí calladito, en la esquina, como dice. Tranquilo. Vale, listo, Daniel. ¿Alguien más tiene inquietudes? Listo, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación.
Bueno, entonces ya vimos las fechas que debemos tener en cuenta para este bloque, este primer bloque del segundo semestre. Este es el mapa de conocimiento, esta es la estructura, digamos que se construyó, la estructura inicial que se construyó para el espacio de introducción a I+D+I. Estas 3 unidades de aprendizaje son las mismas unidades que ustedes van a ver en su plataforma de estudios, donde en la primera parte vamos a ver todo lo que concierne a investigación, en este caso investigación aplicada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con metodología de la investigación. Entonces, ¿qué es investigación? ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? ¿Sí? ¿Qué es un árbol de problemas? ¿Qué son unos antecedentes? ¿Qué enfoques, métodos y herramientas hay en la investigación? Aquí es muy importante tener algo en cuenta, y es que cuando nosotros hacemos la construcción de nuestro proyecto integrador, nosotros debemos, es casi que obligatorio, debemos saber cuál es el enfoque de mi investigación, cuál es ese alcance, porque hay personas que dicen, no, mi investigación es investigación, acción y participación, y solamente hacen una propuesta, por ejemplo. ¿Sí? De pronto no es una investigación aplicada. Ya más adelante vamos a ver qué es investigación aplicada, porque yo no estoy aplicando o no estoy generando una transformación en el conocimiento desde mi campo de formación académica, ¿sí? Entonces, aquí por eso vamos a ver enfoques, métodos y herramientas de investigación. Esta herramienta del árbol de problemas es una herramienta avalada por Colciencias que nos permite a nosotros empezar a identificar una necesidad y desde una perspectiva muy negativa, empezar a desglosarla, ¿sí? Para poder empezar a establecer unos antecedentes y ahí sí investigar ese fenómeno y luego empezar a proponer unas soluciones. Élite de las instituciones de educación superior en las que he estado en 4 instituciones de educación superior, élite es la única en la que veo que digamos que se combinan herramientas que acuden a la investigación, pero también se enfocan en el emprendimiento. Es la única. Hay instituciones de educación superior que únicamente se centran en la parte de investigación y hay otras que digamos que desde su constructo, se basan únicamente en que el emprendimiento es algo separado de la investigación. Élite, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, lo que hace es proponer ya de una forma más consolidada todo el tema del enfoque de la investigación. Viene una segunda parte, que es el segundo corte, que es todo lo correspondiente a desarrollo y habla de transferencia del conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esas buenas prácticas cuando yo hago mis procesos de investigación, cuando hago mis procesos de aplicación? ¿Cómo se hace esa transferencia e implementación de buenas prácticas y cuáles son esos mecanismos de transferencia? En el tercer corte, no por ser la última parte, yo siempre digo que la innovación es todo el transversal de esta asignatura. Innovación, vamos a ver cuáles son los tipos de innovación, vamos a ver algunas técnicas de creatividad y este va a ser nuestro último calificable. El prototipo es una muestra a escala de la solución, ¿sí? Y en esa medida, élite por todos los espacios que tiene de formación en emprendimiento, en electivas de formación y por supuesto en metodología, en este caso métodos, herramientas e introducción, I+D+I, busca que ustedes aprendan a construir prototipos y hagan ejercicios de presentación de prototipos. Entonces, no por ser el último tema, es el menos importante, pero sí es el tema, digamos que es necesario que tenga en cuenta la propuesta que ustedes presentan de cierre
en este proceso. Para las asignaturas virtuales se tiene en cuenta que ustedes deben presentar un video de máximo 2 minutos en el cual hagan la presentación de su propuesta, ¿vale? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. El primer corte tiene un cronograma de actividades. Este es el desarrollo del mapa de conocimiento que les acabo de mostrar. Esta misma imagen ustedes la encuentran en su plataforma de estudios. La unidad 1 es investigación aplicada. Vamos a hablar sobre normas APA, normas IEEE, que son las normas que se utilizan en ingeniería. Vamos a hablar de un tema de identificación de necesidades, problemas, retos y oportunidades en el sector externo. En la semana 2 vamos a hablar de la técnica del árbol de causa y efecto. En este caso es la formulación de preguntas. Vamos a hablar de métodos, técnicas e instrumentos de investigación, construcción de resúmenes analíticos de educación, que es un documento que les piden a ustedes en el proyecto integrador. Y en la semana 3 hacemos la presentación, la primera presentación de la propuesta, ¿sí? Entonces, en esa medida, nosotros vamos a ir haciendo a la par unas construcciones importantes. La primera va a ser la identificación de una necesidad en el sector externo alineada a su programa de formación. Profe, se vale que sea en mi barrio, se vale que sea en mi contexto inmediato, se vale que sea en mi empresa, se vale que sea en el lugar en el que estoy en este momento por temas de confinamiento obligatorio, sí. Siempre y cuando tenga un enfoque dirigido a su programa de formación. ¿Por qué? Porque ya aquí en investigación, en Introducción a I+D+I, hablamos de investigación aplicada. Y la investigación aplicada amerita que nosotros empecemos a generar transformaciones en nuestro contexto inmediato. Por eso es tan importante que ustedes estén, digamos que muy conectadas y conectados con todo el ejercicio de formación que ustedes están haciendo en este proceso. ¿Listo? Entonces, ideal que ustedes tengan ya algún proyecto pensado para que lo podamos empezar a trabajar. Bueno, entonces aquí voy a mostrarles, en este momento estoy compartiendo mi pantalla, voy a mostrarles a ustedes en el aula virtual cómo están viendo el curso. Para aquellas personas que de pronto dicen, es la primera vez que tomo una asignatura virtual, tengo, digamos que, alguna dificultad. Recuerden que ustedes aquí en la introducción encuentran pues todo el tema de bienvenida, ¿sí? En exploración van a encontrar el plan de asignaturas. Siempre nuestros encuentros o nuestros pactos están regidos por un plan de asignaturas que es el que define la ruta de aprendizaje, ¿sí? Hay algunas personas que me dicen, profe, es que no puedo ver el material de aprendizaje. Deben leer los acuerdos iniciales. Son 17 acuerdos, ¿sí? Es relevante que los lean, es relevante que informen si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque de esta manera van a poder acceder, en este caso, a los demás contenidos. Entonces, ya revisando la unidad 1, que es la unidad que nosotros vimos aquí inmediatamente en la presentación, en nuestro mapa de conocimiento, que es investigación aplicada, es la que tenemos aquí en la unidad 1. Y estas van a ser las actividades, ¿sí? El árbol de problemas está, en este caso,
Bueno, voy a revisar la configuración porque ya estuve revisando las configuraciones y por eso las actividades están visibles. Voy a volver a revisar esta configuración. La entrega del árbol de problemas, el resumen analítico, foro de trabajo y el quiz de investigación. Vamos a realizar nuestra propuesta final y siempre finalizando cada unidad vamos a tener un espacio de autoevaluación. Recuerden que nosotros hacemos unos ejercicios de autoevaluación por cada corte y en este caso, teniendo en cuenta que es una asignatura virtual, el espacio de autoevaluación y coevaluación está, digamos que presto cuando empecemos a hacer ese cierre conforme a las fechas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la primera actividad que en este momento no está visible, pero la voy a explicar? La entrega y la identificación de necesidades es un cuadro que ustedes van a tener que diligenciar con una información importante. La referencia bibliográfica, ¿sí? Sobre, por ejemplo, la transformación de la desalinización del agua, del mar, ¿sí? La necesidad que existe en este momento en San Andrés, por ejemplo, para la desalinización del agua, o la necesidad que existe para algunas industrias farmacéuticas, y eso pasó al principio de este confinamiento obligatorio, por ejemplo, cuando entonces empezábamos a darnos cuenta que el alcohol ya no empezó a ser de uso de necesidad tan básica, sino más bien necesidad primaria, ¿sí? En este caso, y para el ejemplo, vamos a trabajar en alguno de los dos, para este ejemplo. Ya ustedes dirán, no, mire, desde el sector, mi sector que es ingeniería industrial, me he dado cuenta de que estas situaciones de confinamiento requieren de una normativa importante para el tema del teletrabajo. ¿Hay alguna referencia bibliográfica sobre esta necesidad del teletrabajo, sobre la reglamentación del teletrabajo? Vamos a mirarla y la vamos a poner acá. El enfoque, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque que nosotros podríamos utilizar? No, yo creo, ojo porque esto va a empezar a ser transformado, ¿sí? El enfoque, profe, yo creo que puede ser un enfoque mixto, porque yo puedo hacer entrevistas, o no, cuantitativo, porque voy a aplicar una encuesta en donde yo le diga a las personas cómo se sienten ellas con el teletrabajo en casa. Si existe una normativa, o si usted lo llama a su jefe a las 10 de la noche, porque como sabe que usted está en teletrabajo y siguió derecho, y entonces ya no hay esa diferencia de espacios que le permite a la gente saber que pues usted salió de trabajar y ya finalizó su jornada, ¿sí? Entonces, en esa medida, cuando nosotros empezamos a hacer todo ese tipo de búsquedas, sabemos que existen o no referencias bibliográficas. Y esas referencias bibliográficas se basan en una categoría de la necesidad, reglamentación en el teletrabajo, ¿sí? O desalinización del agua. ¿Qué referencias bibliográficas hay al respecto? ¿Cuál sería esa pregunta que yo puedo plantear? Por ejemplo, ¿existe una reglamentación clara para la implementación del teletrabajo en Colombia? Esto es de mi formación, estoy dando el ejemplo, es de mi formación como ingeniera o ingeniero industrial, ¿sí? Y el nombre del estudiante que identificó la necesidad. Aquí vamos a empezar también a trabajar temas muy importantes de protección de la información. Yo a mis estudiantes de prácticas siempre les digo, es que la idea es suya. Esta idea no es ni de élite, ni de la profesora Zaida, ni de Esteban, la idea es suya. Y esas son las ideas que se deben proteger. Entonces, en esa medida, nuestra primera entrega va a ser
esta sí quedó, pero no quedó visible. Esta fecha sí quedó, pero no quedó visible. Bueno. La fecha, ustedes van a tener hasta el 17 de agosto para hacer esta entrega. ¿Sí? Claramente, en la parametrización de la actividad va a estar abierta hasta el cierre del primer corte. Pero si ustedes no tienen hecha esta primera actividad, va a ser muy complicado empezar a generar el árbol de problemas, los antecedentes y empezar a identificar cuál va a ser el enfoque, los métodos y las herramientas. Entonces, de esta matriz, ¿sí? Va a depender el desarrollo de todo el espacio, de todos los 3 cortes, porque si yo empiezo a cambiar la necesidad, ya no voy a trabajar sobre la reglamentación del teletrabajo en Colombia, sino voy a trabajar sobre el alto riesgo que existe, el alto riesgo de contagio que puede existir para las personas que se transportan en bus, ¿sí? Es un ejemplo. Pues eso me va a cambiar completamente mi enfoque de investigación, que ya no voy a trabajar sobre un tema, sino lo voy a cambiar completamente, ¿sí? O no, es que yo veo como necesidad el desconocimiento que existe frente a la industria petrolera en tiempos de confinamiento, ¿sí? Pero yo sí les sugiero y que en este espacio seamos, más que encontrar un problema, seamos propositivos. Este ejercicio de ser propositivos nos sirve a nosotros bastante para que podamos ser mucho más, digamos que eficaces cuando propongamos herramientas en el sector real, herramientas de solución en el sector real. Y de eso se tratan estos espacios, ¿sí? De que vayamos encontrando, sí, la necesidad, identifiquémosla, analicémosla, investiguémosla, pero encontremos soluciones a esa necesidad. Entonces, quiero saber si existe alguna inquietud sobre nuestra entrega de identificación de necesidades. Buenas noches, profe. Yo sí tengo una inquietud. Hola, ¿cómo estás? Dime. Bien. ¿Me podrías repetir en el enfoque hacia qué, o sea, qué es lo que realmente, porque no te alcancé, no te entendí muy bien de qué se trata ese cuadro del enfoque? Listo. Gracias por la inquietud, Reiner. Entonces, hablábamos de que nosotros en el cuadrito tenemos esta tercera columna que se llama enfoque, y el enfoque nos permite a nosotros identificar, por ejemplo, si vamos a abordarlo desde una perspectiva cuantitativa, si vamos a hacer alguna encuesta o si vamos a de pronto a buscar en bases de datos información sobre reglamentación del teletrabajo, o no, va a ser cualitativo porque yo necesito saber por la ausencia que veo que posiblemente exista una reglamentación y yo desde mi investigación, para el ejemplo, veo que hay una ausencia de reglamentación, quiero hacer unas entrevistas semiestructuradas que me permitan identificar un poco cuál es esa percepción sobre la reglamentación del teletrabajo o no. Yo voy a elegir un enfoque mixto, porque el enfoque mixto me va a permitir acudir a bases de datos, temas muy cuantitativos, pero también empezar a hacer entrevistas que me permitan saber sobre esa percepción. Entonces, resumido, quiere decir que ese enfoque o sea, trata la forma en la que yo voy a abordar la investigación, ¿sí? Sí, señor. ¿A eso te refieres? Ah, ok, entiendo. Sí, señor. Gracias. Vale. ¿Qué otra inquietud tenemos? Y veo aquí en el chat. Profe, una pregunta. ¿Es cualquier necesidad encontrada de cualquier cosa? Por ejemplo, yo puedo decir del territorio, por ejemplo, una necesidad. Sí, pero que esté enfocada a tu programa de formación. Que te permita desde tu programa de formación empezar a atenderla. Luis nos pregunta en el chat,
Profe, ¿cuántas necesidades se deben buscar? Solo una. Entonces aquí en el chat estoy respondiendo, hola Luis, sí señor, solo una. ¿Qué otras inquietudes? Luis me dice, profe, yo la escucho. Listo. No, Julián, puede ser algo a nivel internacional también. Nos pregunta que si tiene que ser algo que afecte a nivel nacional, no, puede ser un enfoque internacional. Lo ideal es que podamos hacer un rastreo, una búsqueda, ¿sí? Si tú eliges una problemática, es importante que podamos obtener un insumo en la investigación. ¿Qué otras inquietudes tenemos al respecto? Ok, bueno, veo que no tenemos más inquietudes. En esa medida, lo ideal es que hagamos la entrega de este insumo a más tardar el lunes. Me interesa que hagamos la entrega del insumo para hacer la retroalimentación antes del miércoles y que el miércoles podamos ir afinando el tema de investigación. ¿Cómo ha sido el tema de investigación? La necesidad, ¿sí? Porque a partir de la identificación de la necesidad e ir afinando el tema, vamos a empezar a ya establecer cuál va a ser el árbol de problemas. En este caso, en la pregunta que me hacía Angélica, la pregunta que me hacía también Daniel en algún momento es, profe, ¿yo puedo escuchar la grabación? Sí la pueden escuchar. En algunos momentos, durante las sesiones virtuales, y teniendo en cuenta que esta asignatura dura, digamos que tiene su duración hasta las 10 de la noche, normalmente tomamos algunos ejemplos para empezar a afinar, por ejemplo, el tema de identificación de problema o el árbol de problemas, ¿sí? Porque como son temas muy particulares, muy específicos, se requiere de que se mire no tanto al detalle, porque pues se nos irían más de las 2 horas, pero que sí se miren aspectos muy generales para que ustedes puedan aprender a construir este tipo de herramientas, en este caso, el árbol de problemas, ¿vale? Entonces, la próxima sesión vamos a hacer ya un ejercicio, aparte del espacio, un poco para darles a conocer el contenido de normas APA, cómo es el manejo de normas APA, y qué es investigación aplicada. Vamos a empezar a hacer unas pequeñas correcciones o más bien ajustes frente a la matriz de identificación de necesidades. ¿Listo? Entonces, en nuestras sesiones, normalmente nosotros vamos a hacer ese ejercicio para que quienes escuchen la grabación sepan de manera mucho más aplicada cómo se hace la construcción de los entregables. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo. Gracias, Reina. Bueno, entonces, me confirman si todo está claro, por favor, por el chat, para dar cierre a la sesión.
Perfecto. Listo. Julián, quedan grabadas en el site de Élite. En Q10 ya no estamos haciendo, digamos que las grabaciones, porque como ya estamos acudiendo a esta herramienta, y es mucho más fácil porque queda grabada casi a las 2 horas ya queda la sesión cargada. Listo, no sé si quedó claro, Judith, Milagros. Perfecto, Judith, gracias. Hola, profe, sí, gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces, en esa medida, y por la sesión de hoy, eso es todo. Cualquier inquietud, y es que en este momento estoy haciendo aquí la modificación precisamente para que quede una vez visible la tarea, que me parece que es mejor, ya, es que no estaba visible. Voy a ocultar esta por ahora, para que no queden actividades de pronto con inquietudes. Bueno, la grabación de esta sesión queda en el site de la universidad. Hay un enlace y voy a dejarles el enlace que me pareció súper chévere, que nos lo enviaron a nosotros los profes sobre la sede Élite, para que ustedes sepan dónde quedan las salas. Y por supuesto, digamos que van a quedar las grabaciones en ese sitio de la universidad. Listo, espérenme un segundo, que ya estoy aquí ingresando como estudiante y les voy a mostrar para que sepan que ya quedó. Ya. Listo. Unidad 1. Aquí está, miren. Entrega de identificación de necesidades. Está para el 17 de agosto. ¿Listo? Entonces, ya la tienen visible y en esa medida ya pueden ingresar y agregar la entrega. Los parámetros de entrega son la referencia bibliográfica, la necesidad, el enfoque, la pregunta, ¿sí? Y el estudiante que identificó, en este caso, la necesidad. Bueno, entonces ya teniendo esa claridad, les agradezco a ustedes por acompañarme en esta sesión de hoy. Deseo que cada uno de ustedes, en el lugar en donde esté, tenga muchísima salud junto con su familia. Por supuesto, las dinámicas sociales han cambiado, pero nosotros seguimos teniendo la misma cercanía con ustedes desde Élite. Un abrazo gigante, que pasen excelente noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias, profe. ¿Será que nos podría regalar el link para donde quedan grabadas las sesiones, profe? Sí, ya reviso la lista y cuando la lista de ustedes para tener los correos y ya el correo les digo en dónde quedó guardada. Ah, ok, listo, profe. Dale, Angélica. Listo, profe, muchas gracias. Que estén bien. Cuídense mucho.